Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo lo has pasado lo que es el 14 de febrero, el Día del Amor? Hoy estamos ya 16 de febrero, cariño. Muchas y muchos estarán cantando la música de Miriam Hernández, corazón, ¿vale? El hombre que yo amo tiene algo de mí, la sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de 1000 hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente. ¡Ay, por Dios! Y de aquí a 2 semanas van a estar cantando rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, rata de 2 patas. Ay, por Dios. Y de aquí a 4 semanas la farmacia van a colapsar, cariño. ¿Por qué, Richard? Se vino otra pandemia, no, la TES. Ay, mi querido Leo, pero qué intenso, intensa eres, Leo, de verdad. Pasas del amor al odio y luego te vas a una farmacia. Muy bien, Leo. Que vive el amor, corazón. Que vive el amor. Carta guía, carta consejo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Vamos a empezar, corazón. Me sale la carta del colgado, Leo. No sabes qué decisión tomar. O simplemente puede ser que tú me digas, Richard, no sé si a lo mejor he hecho lo correcto o esta persona me ama o simplemente vamos a continuar así como estamos, porque sale el colgado, cariño. Esto también puede estar relacionado con el proyecto, con el trabajo, con el dinero, que de repente estás un poco nervioso, nerviosa por el desenlace de la situación. Vamos a sacar signos, vamos a ver, Leo. ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás nerviosa, cariño? Richard, no vaya a ser que seas pajarraco malagüero. Yo ahora estoy feliz cantando el hombre que yo amo. Sabe que lo amo. Y luego voy a cantar rata de 2 patas. Y luego me veo en la farmacia. A ver, corazón, el hombre que yo amo sabe que lo amo. Signos. Me sale un Escorpio, me sale Virgo, Libra, cierras con un Virgo, uno más, y Aries, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. ¿Por qué estás nervioso, nerviosa? ¿Por qué piensas que ese hombre no te ama? ¿Por qué piensas que a lo mejor no estás haciendo lo correcto? Muy bien. O de repente en el dinero también. La letra G, la letra J, la letra U, la letra F, la letra Z, la letra H, la letra V y la letra D, cariño. Menos mal, corazón, que estás nervioso, nerviosa, porque un poco más y te sale todo el abecedario. Tú no pierdes tiempo, guapa, guapo. Vamos a continuar con el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me dicen, la carta del emperador. Ay, por Dios, corazón, ¿qué ha pasado? Ay, yo qué sé, tu castillo se derrumba, Leo. Veo que muchos de ustedes estás así con la carta del colgado, estás nervioso, nerviosa, porque parece como que hubieras discutido con una persona que te interesa, o de repente, corazón, esta persona se hace el difícil o la difícil, ¿vale? Porque la carta del emperador es una carta de conflicto, una carta de fuerza, o esta persona quiere tener el control de la situación. Y todos sabemos, Leo, que a ti nadie te domina, cariño. La carta también del sol, corazón. Muy bien. Parece como que estuvieras esperando noticia, Leo. O estás esperando noticias, respuestas, o estás esperando que esta persona tome lo que es una decisión, o que esta persona te hable. Pero aquí yo veo que este personaje, sea hombre o sea mujer, tiene mucho carácter.
Tiene mucho carácter, cariño. Si tú me dices, Richard, ¿será que en esta semana se pone en contacto? Lo veo difícil. Sinceramente lo veo difícil, porque el emperador no es una carta que dé a su brazo a torcer tan fácilmente, cariño. Y aquí la carta del sol, tú estás esperando que esta persona reaccione, pero tiene la carta del emperador. Vamos a continuar. La carta del as de espadas, mi querido Leo. Esta situación, Leo, te lleva posiblemente a que tú vuelvas a acumular o acumules como resentimientos. Como que me dice Richard, bueno, si esta persona no se pone en contacto conmigo, pues yo tampoco lo voy a hacer. Porque si te das cuenta, a pesar que este personaje tiene lágrimas en los ojos, tiene lo que es una armadura, Leo. Quiere decir, mi querido Leo, que están estirando la cuerda. Ni la otra persona cede, ni tú tampoco quieres ceder, mi querido Leo, ¿vale? Yo pienso que para poder tener una relación, por decir positivo, dentro de lo que cabe, cariño, hay que buscar un equilibrio, porque si hay fuego con fuego, al final vas a terminar quemada y quemado. Es esto, Leo, ¿vale? Bájense de su burro, Leo. Si tú amas a esta persona, posiblemente tienes que ceder un poco, pero si tú me dices, Richard, no, yo no voy a ceder, pues entonces esta situación se va a alargar más. Vamos a sacar más cartitas, vamos a ver. La carta de la reina de pentáculos y al costado la carta del 9 de pentáculos, cariño. Están pensando cosas muy negativas. Tanto la otra persona como tú ya están pensando que estás con otro, que estás con otra, o tú estás pensando que ellos ya están empezando lo que es una relación, Leo, ¿vale? Entonces siento que las cosas se están confundiendo y todo por el orgullo. La carta del 5 de espadas, cariño. Inclusive, mi querido Leo, quizás un pajarito te ha dicho algo, que esta persona ya te olvidó, que esta persona está realizando su vida, que esta persona tiene lo que es una relación. Alguien te ha dicho algo, Leo, cariño. Recuerda, corazón, que no todo el mundo te quiere. Y por último, muchas veces se comenta algo y al final llega transquiversado las cosas. ¿Vale? No sé por qué siento que tú estás creyendo mucho a una persona, cariño, pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. La carta del 3 de bastos, corazón. Cariño, ¿qué ha pasado, Leo? Te estás volviendo loco y loca. Estás pensando que esta persona te ha hecho brujería. Estás pensando que esta persona te ha hecho daño. Cariño, a lo mejor yo que sé, estás enfermo, estás enferma por el estrés. No porque esta persona te esté haciendo brujería, cariño. Por eso que te decía, ten cuidado con los comentarios, con los chismes, porque parece que se está transquiversando las cosas, Leo, ¿vale? Muchos de ustedes piensan que esta persona te va a hacer daño. Muchos de ustedes piensan que esta persona te está haciendo brujería, cariño. Vamos a sacar más cartitas. Estás perdiendo la razón. La carta de la justicia, la carta también del loco, cariño, la carta de la sacerdotisa y la carta de la reina de bastos. Cariño, cariño, cariño. Mira, yo te recomiendo, mi querido Leo, que te calmes un poquito, ¿vale? Lobo, cálmate un poquito, cariño. Porque o tú tienes un mal concepto de una persona, o hay una persona que te ha contado algo negativo de esa persona y tú quieres hacer justicia. O tú simplemente, Leo, estás buscando la forma de desquitarte o de vengarte. La palabra es vengarte, cariño. Y aquí la carta del loco, corazón, son tus impulsos. Pero tenemos la carta de la sacerdotisa que te dice, piénsatelo. Antes de actuar, mi querido Leo, piénsatelo, te dice. ¿Para qué? Para que tú salgas triunfante, porque cierras con una carta buena. Pero muchos de ustedes parece que quieren tomar lo que es una decisión sin reflexionar, sin pedir de repente consejos, sin darte lo que es un tiempo. Cuidado. Yo te conozco, Leo. Tú eres una persona que no te gusta perder. Alguien tiene que decírtelo en tu cara, cariño. ¿Vale? No te gusta perder, pero también eres una persona buena, eres una persona con un buen corazón. Parece que te estás dejando arrastrar simplemente por la euforia del momento, por el resentimiento del momento o por la cólera del momento, mi querido Leo. Por eso
trata de tranquilizarte. Nunca tomes decisiones con la cabeza caliente. Este mensaje no solamente tiene que ser lo que es en el amor, también en tu trabajo, en tus relaciones personales, con tu familia, con tu entorno. No tomes decisiones por el impulso, Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, cariño. Pregunta lo que quieras, mi querido Leo. Tómate las cosas con calma. Es una semana para reflexionar. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, Piscis. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el oráculo, ¿vale? Un mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Dice, avance. El número 40 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Mira, esta carta me recuerda mucho a la carta de la fuerza, ¿vale? Que representa también lo que es tu planeta, Leo. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está prácticamente cruzando una pared. Es como que inclusive con sus propias manos hubiera tumbado esa pared para poder cruzar a un ambiente mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice esta carta, Leo? Tienes que dejar a un lado los resentimientos, tienes que dejar a un lado las malas energías y empezar tu nueva vida, me están diciendo. Tienes que darte lo que es una oportunidad, porque parece como que también muchos de ustedes viven como desconfiados o desconfiadas de los demás. ¿Qué me está diciendo con esta carta? Muchos de ustedes van a tener lo que es una oportunidad, pero si tú te sigues poniendo límites, pues simplemente no vas a avanzar, cariño, cuando tú tienes el poder aquí en tus manos. Entonces, libérate de aquello que te está atando, libérate de aquello que te está prácticamente volviéndote ciega o ciego por el resentimiento, por la ira, y date una oportunidad. Eso te dicen, Leo. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del 2 de copas, cariño. Alguien quiere volver a tu vida. ¿Te acuerdas que te he dicho que una persona posiblemente... No, que te he dicho que te liberes de los bloqueos y que te des una oportunidad? Hay una persona que quiere volver a tu vida, Leo. Hay una persona que te extraña. Hay una persona que quiere volver a recuperar esos momentos vividos contigo. La carta del 4 de bastos parece como que está reaccionando. Si esta persona quizás, cariño, no daba señales de vida, siento como que su conciencia lo atormenta, ¿vale? Entonces, quiere recuperar la familia o quiere verte o al menos quiere tener buen rollo contigo, buena comunicación contigo. ¿Ves? Está muy nervioso, cariño. No puede más con su culpa. Su conciencia le remuerde, Leo. Aquí hay un personaje que está sufriendo. Al margen de cómo vosotros han terminado. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, esta persona ha sido muy mala persona. Esta persona me ha hecho sentir mal. Esta persona me ha causado lágrimas. ¿Vale? Pero esta persona quizás en ese momento pues estaba ciego, cariño. Cometemos errores como personas, como seres humanos, pero quiere volver, está arrepentido, quiere recuperar la familia. La carta del 2 de bastos, cariño. Y aquí yo veo, mi querido Leo, que papá Dios lo está escuchando, mira. Mira, Leo, yo sé que a lo mejor tú en este momento me vas a decir, Richard, ¿cómo tú me puedes decir que esta persona quiere recuperar la familia o la relación, si no hay hijos, la relación, si se ha portado mal conmigo? Es el mismísimo demonio, Richard. ¿Por qué me dices que Dios lo está escuchando? Es injusto, cariño. Existe el poder del arrepentimiento. Si esta persona se ha arrepentido de corazón, papá Dios lo va a escuchar, cariño.
Porque Dios conoce nuestros corazones. Porque aquí está pidiendo lo que es un milagro. Si tú, mi querido Leo, también quieres tener lo que es una oportunidad, tú también tendrías que hacer esto. Arrepentirte de corazón. Liberarte de los resentimientos, de la herida, de los malos recuerdos del pasado. Entonces, Papá Dios va a ver que tú estás cambiando. Y Papá Dios te va a dar lo que es una oportunidad. Y esto no quiere decir de que tú vas a volver con el pasado. Si tú ya no quieres volver con el pasado, esa oportunidad será con una persona nueva o en un proyecto, en un negocio, cariño. Pero tienes que liberarte de la parte negativa. Ese es el consejo que te da el tarot de la Z, el tarot Z, 2 de bastos, cariño. Vamos a ver qué te dice economía, ¿vale, corazón? A ver, cariño, economía. Vamos a ver qué te dice economía, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Leo, economía. Me sale la carta del 3 de oros. Vas a recibir apoyo económico o ayuda económica posiblemente de una persona muy especial o de tu entorno. La carta del 7 de espadas. Es importante que sepas aprovechar esos apoyos económicos, cariño. Porque la carta del 7 de espadas es como que hay una persona que ve tu situación y esta persona dice, le voy a dar la mano a Leo, pero no vaya a ser que tú, mi querido Leo, no sepas aprovechar esta oportunidad, porque esta es una carta también de decepción, Leo. Vamos a poner como ejemplo, que una persona te presta un dinero, ¿vale? Entonces, tú tienes mucho dinero en ese momento, pero por algún motivo se te da el puntito de irte de fiesta. Entonces, gastas todo el dinero, cariño. Entonces, ¿qué quiere decir? Vas a decepcionar a la persona que confió en ti. Eso es lo que te está diciendo. No decepciones a las personas que confían en ti. La carta del diablo, cariño. Cuidado con los derroches. Cuidado con los derroches. Por eso que te decía el tema del préstamo, cariño. No vaya a ser que te llegue lo que es dinero extra y tu corazón pues te vaya de fiesta o emprestes a una persona que tú amas, que tú quieres y al final vas a tener un problema porque está al costado de la carta del diablo, la carta del 7 de espadas, mi querido Leo. El otro punto también, mi querido Leo, dinero mal ganado se va como agua. Se va como agua, cariño. Si tú de repente consigues dinero que no es dinero limpio, ese dinero se va a ir como agua. Trata de hacer las cosas bien. Eso te dicen. ¿Cómo así dinero, Richard, que no es dinero limpio? A lo mejor estafas a una persona, a lo mejor robas a una persona, a lo mejor, cariño, yo que sé, pides prestado a una persona y no lo devuelves, que también puede ser el caso, y tú dices, bueno, Richard, lo devolveré cuando pueda. El karma existe. No digo que tú seas así, pero hay un grupo que posiblemente lo va a hacer. Vamos a ver las características. Entonces, tienes que valorar la confianza de los demás y tienes que cuidar tu dinero. Las características. No vaya a ser que por amor emprestes dinero a una persona, cariño, y esa persona, corazón, luego se largue. Muy bien. La carta de la luna. Muchos de vosotros es como que estuvieras pasando por un problema familiar o hay una situación que tienes que aclarar con tu familia, con los hijos, con los padres. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del 8 de espadas, cariño. No se puede tapar el sol con un dedo. Tarde o temprano saldrá algo a la luz, cariño. Tranquilamente estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que no superan los 30 años también. La carta del caballero de bastos. Vas a sentir mucha conexión o te vas a sentir muy bien, posiblemente con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero está al costado de la carta del 8 de espadas. Me dan a entender como que muchos de ustedes quizás estás sintiendo una conexión o vas a conocer a una persona que puede ser prohibido. Recuerda que el karma existe, mi querido Leo. La carta también del 5 de copas. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes, a pesar que se van a enterar que es un amor prohibido, puede ser tranquilamente que le vas a dar una oportunidad, 2 oportunidades, hasta 3 o 4 o el tiempo que tú quieras. Bendiciones, Leo. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, cariño. Te recomiendo, mi querido Leo,
Actúa con cabeza. No te dejes llevar por el impulso. Tus decisiones van a ser muy importantes en el amor, en el dinero, en tu entorno. Entonces, no lo fastidies. Te quiero, cariño. Sé feliz.